¿Sabías que cada año aquí en los Estados Unidos se cierran unas 4.000 iglesias? Eso es un número muy sorprendente. Miles de líderes religiosos que cierran las puertas de un lugar que fue el centro de su vida por muchos años. Eso es algo muy triste y algo que muchas personas no toman en consideración cuando se trata de ex pastores y ex líderes religiosos. Hola, mi nombre es José Díaz y hoy quiero hablarle de un tema que para mí es muy cercano, muy importante y es la razón por la cual estoy iniciando este canal. Yo quiero hablarle a personas que han atravesado situaciones quizás muy similares a las mías. Yo fui pastor por 15 años de una iglesia y ya no lo soy, hacen ya unos 8 años. Y realmente ha sido muy difícil para asimilar una nueva vida fuera de la obra del Señor, haciendo cosas que no se centralizan en el pastorado de una iglesia local. Y como yo sé que hay muchas personas que han atravesado este cambio en su vida y quizás no han sabido cómo lidiar con esos cambios. Yo pensé que mi identidad se había perdido. Ya yo no sabía qué hacer. Tenía tantos años pastoreando una iglesia, entregado completamente a esa iglesia, a esas personas. Pero el cambio, la transición fue bastante difícil. Y bueno, si tú estás en esa situación, si has pasado por ahí, si estás en una transición en este momento donde estás considerando quizás cerrar las puertas de tu iglesia, o quizás algo está pasando en tu comunidad donde ya no vas a poder pastorear. Quizás tu denominación está considerando cerrar tu iglesia por alguna razón. Quiero que sepas que no eres el único que has atravesado o vas a atravesar esa situación. Y en el día de hoy quizás te pueda ayudar con algunas sugerencias, algún consejo para que te acuerdes de que no estás solo y las cosas no terminan aquí. Una de las cosas que tiende a suceder es que uno se siente como un fracaso. Yo me sentí como un fracaso. Yo dije, wow, después de 15 años voy a cerrar las puertas de esta iglesia. Y no logré los sueños que yo tenía. Yo tenía sueños de tener una iglesia grande de miles de personas, con facilidades amplias, áreas de niños, de jóvenes, lugares para la comunidad, para mujeres desamparadas, niños huérfanos. O sea, era grande el sueño. Lamentablemente no se dio. Y bueno, sí, me sentí como un fracaso. Y es fácil sentirse así, porque uno tiene esa vocecita ahí adentro que le está diciendo a uno, no lograste lo que te propusiste hacer, eh, Dios no te ama, Dios sigue contigo, tu familia quizás está decepcionado, quizás amistades en el ministerio que conoces te están mirando y están diciendo qué le habrá pasado a fulano, por qué cerró la puerta de su iglesia. Quizás algunos hasta se gozan porque has cerrado las puertas de tu iglesia. Gente que en un tiempo estuvieron ahí, quizás tuvieron un conflicto, se fueron de la iglesia y cuando supieron que ya cerraste las puertas dijeron, yo sabía que iba a llegar el momento donde ese hombre o esa mujer ya no iba a seguir dirigiendo ese lugar. Entonces, es fácil entrar en esa espiral, sentirse como un fracaso, sentirse que uno decepcionó a Dios, que uno decepcionó a la familia, que uno decepcionó a los feligreses de esa congregación, a los miembros de la iglesia. Uno puede sentirse muy mal. Es normal. Yo diría que es normal, porque ¿a quién le gusta cerrar
o terminar un proyecto antes de tiempo? ¿A quién le gusta mirarse en el espejo y decir, no terminaste lo que comenzaste? Quizás te sientes como un fracaso. Pero hoy quiero darte algunos consejos, unas preguntas que deberías hacerte, que yo me tuve que hacer, para realmente considerar si soy un fracaso o si simplemente fue una situación donde ya era tiempo de cerrar ese capítulo en mi vida y continuar con el próximo, la próxima parte de mi vida. En ese momento yo no sabía cuál era, pero ya tengo bastante claridad sobre lo que debo hacer en esta nueva etapa de mi vida. Entonces la primera pregunta que te debes hacer es, ¿por qué te sientes como un fracaso? O sea, quizás te sientes como un fracaso porque alguien te señaló y te dijo, tú eres un fracaso. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo te rendiste sin cumplir lo que dijiste que ibas a hacer? Quizás alguien te está señalando, quizás la comunidad te señala, quizás tú mismo te estás diciendo que tú eres un fracaso. ¿Cuál es la raíz de ese sentimiento que sientes hoy? Es importante identificarlo, porque a veces nosotros nos sentimos así, nos sentimos mal con nosotros mismos y ni siquiera es porque hay verdad en lo que estamos pensando. Es simplemente porque escuchamos a alguien o asumimos que la gente piensa eso de uno y entonces uno se agarra de ahí y ya. Uno entra en un estado de deprimido, de tristeza, de culpabilidad. Todo porque pensamos que alguien cree que nosotros somos un fracaso. Quizás alguien te lo dijo. Bueno, ¿quién es esa persona? Hay que evaluar a las personas también que nos están hablando de esa manera y considerar si esas personas realmente tienen autoridad para decirnos palabras así. Pues eso es algo fuerte, es serio. Que alguien te diga que tú eres un fracaso. Eso es una palabra humillante. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decirte algo así? ¿Acaso Dios te ha dicho a ti que tú eres un fracaso? ¿Acaso Dios te lo está diciendo? Yo dudo que Dios te está diciendo que tú eres un fracaso. El enemigo sí te lo puede decir. El diablo, definitivamente, puede llenar tu mente de esos pensamientos de culpa, de dolor, para mantenerte humillado, con la cabeza baja y no seguir adelante en la próxima tarea que Dios tiene para ti. Así pregúntate, ¿por qué piensas que eres un fracaso? La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿sabías cuáles eran las expectativas sobre el pastorado, sobre lo que estabas intentando hacer? Cuando entraste a esa responsabilidad, cuando decidiste aceptar y iniciar tu carrera, tu llamado como pastor, como líder, ¿sabías lo que te esperaba esa posición? Hay muchas personas que entran al ministerio, entran al trabajo del pastorado y ni siquiera saben lo que es un pastor. Ni siquiera saben cuáles son las demandas que se le exige a un pastor. El tiempo de preparación para las enseñanzas, la administración de los libros de la iglesia. O sea, tenemos que estar organizados como iglesia, legalmente. Y hay muchas personas que no consideran esa parte de la iglesia. La responsabilidad de aconsejar a los miembros de la iglesia. La responsabilidad de mantener la iglesia segura de cualquier persona que quiera venir a hacerle daño a la iglesia. El tiempo con la familia de uno. Cómo saber balancear y dividir el tiempo. Si la iglesia es una iglesia pequeña y no te puede dar un salario para sostenerte y tienes que trabajar, considerar el tiempo de trabajo secular y el trabajo ministerial.
Muchas personas no piensan esto. Piensan que el pastorado es solamente pararse el domingo en el púlpito, decir unas palabras y ya. Pero hay trabajo de lunes a sábado también, no solamente el domingo. Entonces, antes de considerarte un fracaso, deberías preguntarte, ¿sabía cuáles eran las expectativas? Porque si no sabías cuáles eran las expectativas, ¿cómo ibas a ser exitoso? ¿Cómo ibas a triunfar? ¿Cómo ibas a echar para adelante esa obra si no sabías ni siquiera cuáles eran las cosas básicas que tenías que hacer para que esa iglesia estuviera firme y en pie por un largo periodo de tiempo? Quizás comenzaste sin mucho conocimiento y lo fuiste adquiriendo con el tiempo, pero ya quizás era muy tarde, ya estabas muy cansado, ya quizás tu familia estaba sufriendo por tu ausencia, quizás cometiste tantos errores en tus enseñanzas y tus prédicas que ya la gente ni siquiera quería escucharte. Y después, al madurar, fue que te diste cuenta que las cosas no iban tan bien. Entonces, muchas veces nos culpamos por cosas, pero en realidad no sabemos cómo es que debemos hacer las cosas desde un inicio. Eso puede ser nuestra culpa si nosotros nos apresuramos a hacerlo, sin buscar consejos, sin prepararnos. En otro video hablo de eso, de las expectativas del pastorado, y una de ellas es que hay que estudiar, hay que prepararse. También las mismas personas que nos piden o nos llaman al pastorado, nos dicen, mira, quiero que tú te encargues de esta obra. Si ellos no nos preparan y ellos no nos dicen a nosotros lo que se espera de un pastor, no vamos a triunfar. O quizás triunfemos, pero no al nivel que podríamos triunfar si nos hubiéramos preparado mejor. Entonces es importante preguntarnos si teníamos claras las expectativas de esa función. La tercera pregunta que te debes hacer es, ¿qué hiciste para evitar ese fracaso? ¿Qué hiciste para que la iglesia no cerrara? ¿Qué hiciste para que todo siguiera marchando bien y hacia adelante? ¿Con quién hablaste? ¿A quién le pediste consejo? ¿Hablaste con tu familia? ¿Qué hiciste? ¿Buscaste ayuda en libros de otros hombres que han tenido años de experiencia? O sea, ¿qué hiciste? ¿Con quién hablaste para evitar ese fracaso? Para evitar que se cerraran las puertas de la iglesia. Muchas veces uno quiere sentirse el superhombre y uno está pasando por situaciones difíciles y uno no habla con nadie. Yo escuché un pastor una vez que dijo que el pastor no tiene amigos. Entonces, es difícil para una persona llevar la responsabilidad de una iglesia y no tener a nadie cercano a quien uno puede hablar, con quien uno puede hablar y decirle cómo uno se siente y pedirle hasta consejo, pedirle oración, qué sé yo, algo que nos humanice. A veces nos queremos poner en situaciones donde nos sentimos tan espirituales que nos olvidamos que somos seres humanos, que somos de carne y hueso. Entonces, ¿qué hiciste? Eso lo sabes tú, eso lo sé yo. Pero antes de creer que se terminó todo ya en nuestra vida, que ya no hay más nada que hacer, que ya fracasé, que ya Dios está decepcionado de mí, pensemos bien si hemos tomado los pasos necesarios para evitar este tipo de cosas en nuestra vida. Y si logramos tener una segunda oportunidad para ejercer una función en la iglesia, ahora podemos ir con más madurez y sabiduría. Y quizás ahora podamos tener ese ministerio exitoso que antes no pudimos tener, porque ahora vamos con otra mentalidad. Y eso me lleva a la cuarta pregunta.
¿Qué aprendiste de esa experiencia? O sea, hay personas que se olvidan que nosotros aprendemos tanto aún en medio de las situaciones que nosotros consideramos un fracaso. Yo supongo que hubieron muchas cosas buenas que aprendiste. Tuviste muchas buenas experiencias, muchas buenas memorias en ese tiempo que estuviste pastoreando. Quizás algunas malas, amargas, tristes. Pero antes de decir que eres un fracaso, antes de creer que eres un fracaso, pregúntate qué aprendiste. Porque me atrevo a decir que aprendiste mucho. Y esas experiencias me llevan a la quinta pregunta. ¿Puedes enseñarle a alguien lo que aprendiste? O sea, de todo lo que tú aprendiste, ¿puedes sentarte y contarle de tus experiencias a otro para que esa persona no cometa esos mismos errores? Si tú puedes hacer eso, entonces tú no eres un fracaso. Las cosas que nosotros vemos hoy día, ¿ustedes creen que se crearon o se inventaron con la primera idea y el primer intento de ese inventor? Claro que no. Hubieron muchos errores, muchas pruebas antes de llegar al modelo exacto que iba a funcionar. Y entonces, ¿somos acaso nosotros diferentes? ¿No tenemos nosotros también el derecho de cometer errores y aprender de nuestros errores? El asunto es qué vamos a hacer después que cometemos los errores. Después de la amarga experiencia, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, si yo le puedo enseñar a alguien, que es básicamente lo que yo quiero hacer aquí en este canal, es enseñar sobre mis errores y enseñar sobre mis éxitos, las cosas buenas, las cosas malas, qué debes hacer, qué debes evitar, sugerencias, consejos, porque 15 años de pastorado tiene mucho material para poder compartir con otras personas. No sé cuántos años tú has tenido de pastorado, de líder en una iglesia o líder en una organización. Bueno, vamos a usar ese conocimiento. Vamos a invertir en otras personas. Vamos a hacer algo. Levantémonos de donde estamos en este momento. Levántate de donde tú estás. Deja de pensar que eres un fracaso. Deja que esos pensamientos negativos tomen el control de tu mente. Y comienza a hacer algo productivo, positivo, pensando en que hoy es un nuevo día para crecer, para echar hacia adelante, para moverte en una nueva dirección. Yo no creo que las cosas terminaron simplemente porque se cerraron esas puertas, porque simplemente no estás ejerciendo esa función. Yo no creo que las cosas han terminado en tu vida, que ya debes rendirte simplemente porque ya no tienes un título. Tienes que acordarte de que Dios sigue en control de tu vida y de la situación a tu alrededor. Por más malo que se vean las cosas con nuestros ojos, por más triste que nos podamos sentir, por más culpa que queramos cargar, debemos acordarnos que Dios sigue siendo Dios y Él está en control. Y Él te ama por encima de tus errores, por encima de tus fracasos, por encima de cualquier cosa que no pudiste lograr para Dios. Entonces, te recuerdo en el día de hoy que hay mucho para hacer. No te detengas. No pienses que ya las cosas terminaron. Pídele al Señor que te dé paz, que te ayude a entender que todavía hay mucho que hacer. Enfócate en las memorias buenas
y no te enfoques en este final, porque la realidad es que hay mucho camino por correr. Espero verte aquí para el próximo video y vamos a seguir hacia adelante.